Cuidados claves del ganado vacuno CU. El cuidado proporcionado a las razas vacunas es básico para el desarrollo sostenible de las ganaderías. En el mundo existe una gran variedad de razas vacunas de ganado, sin embargo, los vacunos cívicos son los más comunes, por tal razón es vital que los productores ganaderos brinden ciertos cuidados para poder obtener los máximos rendimientos. Generalmente estos vacunos requieren de una nutrición adecuada y especial cuidado, que está determinado por el sistema de producción. Las vacas lecheras GIR requieren de una nutrición balanceada, con el fin de maximizar los litros de leche producidos. Los vacunos de la raza Brahman son muy utilizados en programas de mejoramiento genético, específicamente en cruzamientos. Por esta razón cambian los cuidados y manejo demandado. A continuación, te hablaré de 5 cuidados necesarios para obtener los mejores resultados con las razas CU. Agua. La disponibilidad de agua es indispensable. El agua es vida y requerida por estos vacunos, y más aún en zonas de los trópicos, se debe garantizar el acceso al agua, para que no se den problemas de deshidratación en los vacunos, y por ende pérdidas de energía a raíz de las condiciones climáticas. En ganaderías especializadas en la producción de carne, con presencia en los trópicos se hace indispensable contar con reservorios y fuentes de agua, con el fin de proteger a los vacunos de altas temperaturas. El agua proporcionada debe ser de buena calidad y en cantidad. Un parámetro para saber que el agua es la correcta es si usted está dispuesto a beber el agua que brinda a los vacunos. Esa es el agua correcta. Minerales. Los minerales son requeridos por los vacunos en diferentes niveles, razón por la cual es vital suministrarles minerales tomando en cuenta que cada raza vacuna demanda minerales, dependiendo de la zona donde está ubicada la ganadería. Las empresas que fabrican sales minerales especiales para ganado vacuno deben de conocer las zonas del país para ofrecer minerales de acuerdo a las deficiencias de cada zona, con el fin de potencializar la raza y cubrir las necesidades de los vacunos. Pastos especializados. Para que los vacunos puedan desarrollar todas las bondades genéticas, necesitan que se les brinde las pasturas adecuadas, razón por la cual el productor ganadero tiene la obligación de suministrarles una alimentación de buena calidad, es decir, con alto contenido de nutrientes y fibras, que generen una mejoría a la producción, ya sea carne, leche o ambas. Con el mejoramiento genético, las razas han mejorado a pasos agigantados, pero a esa misma velocidad. Es básico que mejore la alimentación brindada, pues de lo contrario, a pesar de que las razas CU son la respuesta para los climas tropicales, si no se cumple con los requerimientos nutritivos, el potencial genético no podrá ser manifestado por los vacunos. El confort. A pesar que una de las grandes ventajas de los ejemplares CU es la pigmentación, se necesita de árboles para que ayuden a los vacunos a soportar las inclemencias de los climas. Es vital que el productor ganadero asegure la sombra para los vacunos en todos los potreros. Manejo. La elaboración y ejecución de planes sanitarios personalizados son básicos para que los animales se conserven en adecuados estados de salud. Esto se complementa con el manejo de los potreros y personal que trabaja a diario con el ganado, esto con el firme propósito que los vacunos CU puedan expresar los máximos niveles genéticos. Podemos concluir que los productores ganaderos deben aprovechar a los vacunos CU y, con el uso de tecnologías de vanguardia, potencializar las bondades de estos vacunos con el fin de utilizar los recursos disponibles en las zonas y aumentar la producción de carne, leche o ambas dependiendo de la especialización de la ganadería.